El podcast de APA. Dirige y presenta Coco Palacios. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de APA en el que hoy vamos a tratar un tema de especial interés para todos nosotros, los directores de producción, las personas que trabajamos en producción, que es pues ese nuevo estatus laboral en el que nos tenemos que circunscribir a la hora de hacer las contrataciones al personal de nuestro sector, tanto el personal técnico como al personal artístico. Y contamos para ello pues especialmente con Teresa Silleras, que es asesora jurídico-laboral, que es colaboradora habitual, colaboradora especial de APA en todos los asuntos laborales, bueno, en fin, en todos los asuntos donde ella nos puede contar. Y también contamos con la presencia con Pilar Pérez López, que ya es controller, con una dilatada experiencia de muchísimos años, colaborando en cine y en televisión, y especialmente pues en las últimas producciones en las que ha estado, o en tan importantes producciones como son El Niño, Palmeras en la Nieve, Gran Piano, etcétera, y que nos va a ayudar también a explicar un poco cómo debemos hacer todo este sistema de contratación aplicado a nuestro sector, que es el audiovisual. ¿Sabías que la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra ha añadido en su página web un cronograma con la previsión de publicaciones de todas las convocatorias de ayudas? Estas y otras informaciones las encontrarás en nuestra web. APA crea una nueva figura, el socio junior. A partir de ahora, los estudiantes de disciplinas relacionadas con el audiovisual tenéis vuestro lugar. Infórmate en nuestra web. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y él también. El podcast de APA. La mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. Bueno, pues nada, volvemos un poco para empezar este nuevo podcast. Y nada, saludaros a Teresa y a Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Coco, muchas gracias. Muy bien. Muy Hola, bien, pues Coco, nada, muy bien. la primera pregunta que os hago para las dos. Os voy a empezar primero con Pilar, ¿no? Que precisamente tú como controller, si nos puedes describir un poco cuáles serían un poco las funciones que tú haces dentro de un rodaje o dentro de un equipo de producción por el cual es necesario tener el conocimiento en todo el aspecto laboral que vamos a hablar en el día de hoy. Sí, bueno, a ver, lo primero, claro, un controller que lo que lleva es todo el control del coste de una producción, que es paralelo a la contabilidad, pero no es lo mismo. Quiero decir, esto siempre a mí me gusta aclarar que el controller, en este caso del cine, lo que llevas es el control del coste de la producción. Va asociado a la contabilidad general de la empresa, pero son dos cosas paralelas que van conjuntas, pero sí hay cosas diferentes. Con el coste de las películas llevas el tema de nóminas laboral, llevas el tema de los contratos. Afecta a la hora, pues todo el tema con los extras, los gastos que hay en todas las nóminas de todos los trabajadores. Bueno, aparte luego ya todo el tema de facturación, el IVA, las normativas, las leyes, el IRPF y demás. En este asunto teníamos mucha necesidad de que cambiase. Teníamos un problema y es que estábamos utilizando toda la normativa general, no específicas de nuestro sector. Y teníamos un vacío ahí importante. Hemos estado trabajando ahora con la nueva ley, la reforma laboral que salió. Claro, ¿en qué nos afectaba? En que nuestra profesión es intermitente. No podemos tener contratos fijos ni fijos discontinuos. Teníamos que tener temporalidad y entonces es lo que se ha intentado defender. Seguramente gracias a esta nueva reforma laboral que ha habido, pues mira, nos hemos visto beneficiados porque podemos cambiar lo que veníamos arrastrando de muchos años. Con lo cual creo que ha sido importante el que ahora nos veamos en esta situación, porque podemos empezar a tomar medidas
importantes que nos afectan mucho en nuestro sector. No sé si era un poco lo que me has preguntado. Pero me he Sí, ido un básicamente, poco a todo esto. perfectamente lo has explicado, ¿no? Para nosotros para un director de producción es básico la figura de un controller que le tiene que ayudar completamente para saber en qué estado de situación económica y financiera se encuentra y luego ayudar en la asesoría para tomar decisiones que puedan implicar un coste o bien en este caso laboral, que es lo que estamos hablando, o de cualquier otra índole. Entonces, era un poco, pues eso, explicar, ¿no? Desde tu punto de vista, cuál es la función de un controller que cada vez adquiere una importancia más grande, ¿no? Ese era un poquito el asunto. No, y ¿sabes qué pasa además? Que luego hay algo muy importante y es transmitir esto y contarlo y que se entienda bien tanto a los directores de producción y a los técnicos. Es muy importante porque el problema que tenemos es que se tiende a la interpretación constantemente de las leyes y de las normas que hay. Y entonces la interpretación puede ser infinita, según quien lo lea y cómo lo lea. Entonces, esto es lo que lleva a unas confusiones que Teresa y yo estamos constantemente hablando de esto y, bueno, gracias a ella ahora también hemos podido llevar a buen puerto esto, porque yo sé lo que sucede, pero ella lo interpreta perfectamente con la ley. Entonces, hacemos ahí y como hemos trabajado juntas, nos entendemos. Sí, de hecho, Pilar, lo que estabas diciendo es que una de las cosas buenas que ha tenido esta reforma laboral que se publicó el 30 de diciembre, en el que desaparecía el contrato por el servicio, que era nuestro contrato por antonomasia, y nos generaba tanto problema y tanta incertidumbre, ha sido empujar a avanzar en el Estatuto del Artista, que es muy importante entender una cosa, que esto que se ha publicado ahora no es el Estatuto del Artista, sino un primer escenario de lo que será el Estatuto del Artista. Al finalizar o extinguir eliminar ese contrato por obra y servicio que nosotros utilizábamos, esto ha empujado al gobierno a entender que nosotros no somos una excepción a la norma, sino una especialidad de la norma. No somos una excepción, nuestro sector no es algo excepcional que tenga que tener un contrato por obra y servicio porque es excepcional, sino porque es especial. Nuestra actividad, como ha dicho Pilar, se marca por la intermitencia. Y al marcarse por la intermitencia, inevitablemente tenía que tener un contrato vinculado a esa intermitencia. No entender que somos excepcionales sino especiales, porque nuestra actividad nosotros lo hemos hablado muchas veces, yo lo digo a Pilar, nosotros tenemos que tener cosas especiales porque somos especiales. Todo lo que hacemos es especial, desde un maquillador, un controller que es totalmente necesario para llevar el control del proyecto, a un director de fotografía que tiene que trabajar la luz o al propio actor. Porque la actividad que tenemos cada uno en ese proyecto en concreto es intermitente y necesaria, independientemente de que tenga una labor más o menos creativa, sino por el mero hecho de tener que trabajar en ese producto, que es lo que hacemos, películas, series de televisión, publicidad, los que hagan publicidad, hacemos un producto y somos todos necesarios en la medida que nuestro trabajo aporta al producto final que creamos. Entonces, lo que era necesario era eso, tener una norma especial para esa especialidad que es nuestro sector audiovisual. Y como ha dicho Pilar, dentro del mundo de la contabilidad de un proyecto está el control presupuestario de la totalidad. Y para que veamos lo importante que es la parte laboral, es que aproximadamente puede variar en función del proyecto, pero es en torno al 60 al 65% fijo del gasto de la producción total es laboral. Entonces teníamos que ver lo importante que era esta norma para nosotros, porque una de las cosas importantes, sobre todo con el coste, es que no vamos a tener esos recargos que tienen otros sectores y que tienen otros regímenes que nosotros hasta ahora sí teníamos que aplicar. Con esta especialidad de la norma, una de las cosas que, ahora hablaremos de las 3 cosas concretas o más especiales que cambian con la norma, pero una de ellas, y que es muy importante para los presupuestos, era ese recargo de cotizaciones, ese impacto que tenían en el presupuesto los contratos cortos. ¿Y qué pasa? Que hay proyectos que tenemos que sí que es cierto que podemos estar 20 semanas rodando una serie, pero también es cierto que podemos estar un día rodando una publicidad o 3 días rodando un trocito pequeñito de una película que viene desde fuera y aquí solo necesita 3 días. Nosotros no elegimos tener contratos cortos, es que nuestra actividad necesita hacer un rodaje en el tiempo que lo necesita. Entonces, uno de los grandes impactos y gran importancia en esta reforma ha sido reducir ese coste porque desaparecen los recargos de cotizaciones que ahora si queréis comentamos cómo es. Bueno, pues yo creo que se está explicando muy bien, ¿vale? Todos los pormenores, ¿no? de la filosofía de la nueva reforma aplicada al audiovisual
sí me gustaría incidir un poco, ¿no?, en esa diferencia que haces entre excepción y especialidad, ¿vale? Para que precisamente no se entienda, porque muchas veces cuando hablas con personas que no son del sector, siempre hablan de nosotros como que, bueno, que siempre vamos que queremos algo diferencial, que siempre nos sentimos distintos, que como que... Y yo les explico que no, que es una necesidad, o sea, es que no se puede hacer de otra forma y que entonces las leyes laborales no deben penalizar el funcionamiento de un sector que solo puede funcionar con estas características. Entonces, para mí sería importante si puedes explicar qué diferencia hay entre la excepcionalidad y la especialidad. Sí, de hecho no somos los únicos que se nos considera especiales. Una de las cosas que ahora, como os he dicho, veremos los tres grandes puntos, que uno es el de la contratación y la consideración de relación laboral especial, otro es el encuadramiento del equipo técnico, que es para mí lo primordial, y otro es la eliminación de este recargo de prestaciones porque entienden que ese es especial. Y no somos los únicos, porque eso también afecta, porque han cambiado el artículo 151 de la Ley de Seguridad Social. En cuanto a los recargos de prestaciones, también afecta, por ejemplo, para que veamos la especialidad también al régimen agrario, porque entendemos la fresa se tiene que recoger en los días que se tiene que recoger. No podemos tener a una persona contratada 31 días para que no tenga recargo. En nuestro caso es igual. Nosotros somos especiales, nuestra actividad, como hemos dicho, una obra de teatro se representa, los músicos van los viernes y los sábados. No pueden estar contratados los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves porque la representación son los viernes y los sábados. Es especial, no es excepcional. La excepcionalidad sería si en una actividad que puede mantenerse más allá de 30 días, nosotros no lo hiciéramos porque no quisiéramos. Como pasa en la actividad ordinaria, desde el mayor de los respetos llamarla ordinaria como común, que pasa en otros sectores. Con una organización de trabajo tú puedes prolongar esos contratos más allá de 30 días. Nosotros da igual cómo nos organicemos, que si no hay actividad para esos 30 días porque no hay rodaje o no hay representación o el circo tiene los días de actuación que tiene, los conciertos de música, Sabina hace una gira en la que hace un concierto a la semana y ese concierto a la semana lo hace una vez. No podemos tener a la gente dada de alta más allá de ese tiempo porque no hay prestación real de servicios y por tanto incluso estaríamos infringiendo la norma porque estaríamos ampliando la contratación, generando unos beneficios más allá de los que genera el propio trabajador en cuanto a prestaciones. Por tanto, eso es lo que hace que seamos especiales. Nuestra socia Susana de la Mata Serrano, controller, nos recomienda este libro. Buenos días. Quería recomendaros el libro La pantalla futurista, del viaje a la luna de Georges Méliès a El Hotel Eléctrico de Segundo de Chaumont. Este libro está escrito por Rosa Delgado Leiva, que está doctorada en comunicación audiovisual por la Universidad de Barcelona, licenciada en Bellas Artes y además directora de cine. Ha rodado 2 cortometrajes. Hay El Chacho sí que sabe, con el que ha recibido más de 20 premios, y Flores ciegas, que está en montaje. El libro pues es un viaje sobre la historia del cine, sobre el pensamiento utópico y las prácticas del diseño del siglo XIX y la psicología social. En este libro se analizan todos los elementos que conforman una película, desde la escenografía, el diseño de los muebles y todos los significados que tienen los elementos que podemos encontrar. Os animo a que lo leáis si sois amantes del cine y queréis saber cómo se hace el cine y cómo se hacía. Gracias. Muy bien. Y con esta nueva reforma laboral entiendo que una de las cosas que necesariamente se tiene que transformar, ¿vale? Pues son las leyes propias de seguridad social. Entiendo que el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y por otra parte, el convenio colectivo, que es un tema para mí muy, muy importante, que me gustaría incluso dar luz, ¿vale? El convenio colectivo de técnicos y el convenio colectivo de actores, que a veces no sabes muy bien cuál aplicar, porque el de técnicos sí, ahora habrá una serie de cambios, sobre todo por la contratación, que habrá que saber, de momento no hay esa reforma de ese convenio colectivo, que es la norma que nosotros tenemos que tener en consideración, y por otro lado, en el de actores, dependiendo de dónde estés situado el convenio, si es en Madrid, si es en Cataluña, etcétera, a veces nos genera un poco de saber cuál debemos aplicar o cuál debemos tener en consideración a la hora de hacer esas contrataciones. ¿Cómo sería a partir de ahora?
Sobre esto que dices, Coco, es importante, o sea, en esta nueva norma que ha salido, y le queda todavía por hacer. Incluso el otro día, cuando estuvimos en una reunión que se convocó, donde estaban, bueno, pues el ministro de Cultura, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de la Seguridad Social, es importante que dijeron ellos que esto es el principio, o sea, que esto no ha terminado, y eso es así. Y además, Teresa y yo decíamos que habrá que hacer un documento, o queremos y pretendemos saber si podemos hacer un documento donde podamos poner qué podemos interpretar de lo que hay, porque como está incompleto, lo que tú dices, puede pasar que dependiendo quién lo lea, quién lo interprete, quién lo implante, puede ser de formas diferentes. Sí que allí dijeron, muy importante, y es que van a abrir, eso Teresa se emocionó, porque van a abrir una central o no sé cómo decirlo, de seguridad social, lo que antes era Agustín de Foxá, específico de artistas, con gente que están intentando que se especialicen en este sector, porque vieron que hay muchísimas cosas que son muy diferentes, muy complejas y excepcionales o especiales a lo que es la ley general. Precisamente para que no suceda esto, porque sí que en muchas ocasiones se ha contado que tú das de alta en Barcelona, lo hacen de una manera, la Seguridad Social lo interpreta de una manera a la Seguridad Social de Galicia o de Canarias o de Madrid, ¿sabes? En esto siempre hay problemas. Entonces van a intentar unificarlo, pero todavía no se ha hecho, pero sí que De todas maneras, en yo eso creo que se pretende. una cosa que vimos, Pilar, es que con el trabajo que hemos hecho hasta el momento de la publicación de la norma, que en este caso Pilar y yo hemos estado trabajando las dos mano a mano en asesoramiento de APA para Alianza Audiovisual, que son la plataforma que ha presentado un poco la defensa del sector audiovisual, porque habría otras para danza, para música, para circo, cómics y demás. En nuestro caso ha sido la parte audiovisual, la ha defendido muy bien Alianza Audiovisual, hemos estado trabajando nosotros con ello, y este viernes cuando estuvimos reunidos, también en representación de Alianza, lo que vimos fue darle luz, un poquito de luz a esas pequeñas sombras que quedaban, que estaban un poquito diluidas en la norma, porque realmente han cambiado la consideración de relación laboral de carácter especial para técnicos y auxiliares para cualquier obra artística o cultural, que antes no estaban incluidos, estaban excluidos expresamente, ahora se incluyen, y eso hace que cambie el estatuto de los trabajadores en el artículo 2.1e. Hace que han cambiado también el artículo 32 del reglamento de cotizaciones, muy importante, porque ahora lo que hacen es que todo el sector audiovisual, todo el que prestemos servicios para un proyecto audiovisual, nos vamos a encuadrar dentro del sistema especial de artistas. Y esto es lo que hace, a su vez, que no tengamos recargo de cotizaciones, porque no es la modalidad de contrato la que elimina el recargo de cotizaciones, sino el sistema especial. Y ya, eso ya es darnos mucha luz, que quedaba con el texto legal, quedaba un poquito ambiguo, y sí que es verdad que después de la reunión del viernes nos quedó muy claro que todo el mundo tiene que estar encuadrado en ese artículo 32, y aquellos que expresamente no estén encuadrados podrán entrar dentro de esas líneas que son directores técnicos, jefes técnicos y ayudantes técnicos. Véase el ejemplo del controller, que será un jefe técnico, jefe de contabilidad o jefe técnico controller del proyecto. Y por ejemplo, el personal obrero tradicional, que trabaja también de esa forma especial. También será la misma dinámica, Coco. Tendremos esas 4 cajones de sastre, entre comillas, que son directores, jefes, ayudantes y auxiliares técnicos. A todo eso se le va a llamar técnico, y lo que se le va a hacer es añadir luego la categoría profesional que venía ejerciendo dentro del proyecto. Esto hace que valga la intermitencia, que entendamos que es igual de necesario un jefe de maquinistas, por decirlo de alguna manera, que un señor o una señora de limpieza para el set, porque es necesario, porque si no, no se puede rodar igualmente. Entonces, lo que hace es entender que toda persona, desde el director por su gran importancia hasta el último auxiliar, al último PA que hay en el rodaje, es necesario para llevar la ejecución del proyecto. Todo el mundo estará incluido en régimen de artistas, a excepción de 4 cositas que van a ser esas que necesitamos, sobre todo en los proyectos de ICA, que son los contratos en prácticas, los becarios o aquellos personales de estructura, de las productoras
un tamaño quizá más importante, que tienen que pasar al proyecto subrogándose. Y esas son las 3 únicas excepciones que van a ir en régimen general, porque se va a entender que su modalidad contractual pertenece a estructura, por decirlo de alguna manera. El resto nos vamos a ir a este contrato denominado artístico, independientemente importante entender que el contrato se llama artístico, aunque sea para el equipo artístico o para el equipo técnico, porque la norma así lo separa. Nos llama personas artistas y personas técnicos y auxiliares. Entonces, el contrato va a ser el mismo. En relación a lo que has comentado también del convenio colectivo, pues ahí tenemos un poco... Es complicado porque toda norma abre matices a la negociación colectiva y nuestro convenio está un poco obsoleto, por no decir que es bastante complejo, además de interpretar. Es del año 2009, la realidad audiovisual hasta 2022 es muy distinta y sí que es cierto que hay cosas que hay que mejorar. Y es el momento además de negociarlo porque se hizo una mini negociación de unas tablas salariales que tenían vigencia desde abril de 2021 hasta diciembre de 2021 y se ha quedado en el limbo. Entonces, ahora que tenemos un contrato especial y unas circunstancias también muy solicitadas por el sector, que es la inclusión en el sistema especial de artistas de la totalidad del equipo, sería el momento de negociar un nuevo convenio y no tanto en cuanto a salario, porque siempre es verdad que es necesario, sino en cuanto a concepto general de la distribución de la jornada, la posibilidad de adaptar a las nuevas realidades de las series, ver un poco lo que tenemos ahora encima de la mesa y aceptar que es diferente. Y entonces entendemos que las normas que vamos a tener que tener en consideración, esas normas, las primeras que vamos a tener que tener son el convenio colectivo, con la reforma o no que se tenga que hacer, el estatuto del artista, entiendo, y el estatuto de los trabajadores, o cómo va a ser esa relación de preeminencia. Pues te comento, al final la pirámide, en derecho la pirámide siempre es la misma, ¿no? Entonces, primero tendremos el marco normativo, que ahora mismo será este nuevo Real Decreto 5/2022, y de la mano en lo que no establece este Real Decreto, que lo que hace es modificar el 1435 del año 85, seguiremos hacia determinadas pautas del Estatuto de los Trabajadores. Siempre se utilizará el convenio en aquello que lo mejore, no aquello que lo empeore. Entonces, esa va a ser la línea, mantener este Real Decreto 5/2022 que modifica el 1435-85 en aquellas partes, que además lo dice expresamente, que no recoge el texto, se irá al Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo en aquellas mejoras que sean más beneficiosas para los trabajadores. Pero bueno, ya sabemos que el convenio sí que es verdad que es susceptible de cambio y necesario, diría yo. Eso en cuanto al audiovisual. Luego el teatro, como has comentado, tenemos el tema de los actores, que dependerá un poco de dónde estés para que se aplique uno u otro. Lo bueno que tiene el audiovisual es que en cuanto a técnicos tenemos el convenio es estatal, entonces tenemos bastante más salvaguarda. En los actores sí que es cierto que el convenio de actores del sector audiovisual sí que es estatal, pero el teatro se nos queda cojo, porque es verdad que Cataluña tiene unas características, Madrid tiene otras, y ahí tenemos un poco el problema de cuando hago una gira que tengo que utilizar. Si soy de Cataluña, pues tengo el de Cataluña que haga gira y lo aplico. Si soy de Madrid también, pero si soy de otro sitio que no hay convenio, pues es una pena porque tienen que ir al Estatuto de los Trabajadores, que tiene unos mínimos muy mínimos. ¿En serio han gastado dinero en eso? Todos sabemos que las películas son muy caras de producir y que Hollywood es un mundo muy excéntrico. Nacho S. Cavada, uno de nuestros socios favoritos de APA, nos reúne los gastos más locos de la historia del cine en Twitter, en su hashtag Hilo sobre Producción. Si habéis visto Operación Swordfish, quizá recordéis la escena final en la que el helicóptero llevaba volando un autobús por el centro de Los Ángeles. Esta secuencia se rodó realmente, menos la oficina y la azotea, y costó cientos de miles de dólares en permisos y logística. Si os han gustado estas curiosidades, no dejes de seguir hashtag Hilo sobre Producción de nuestro socio de APA, Nacho S. Cavada. Más gastos locos de la historia del cine en el próximo programa. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta. Teresa, Pilar, de verdad, es un placer que nos podáis dar un poco de luz sobre todas estas materias porque son muy desconocidas
y tan necesarias para poder funcionar en las nuevas producciones en las que estamos implicados. A mí hay algo interesante, es decir, en esta nueva reforma laboral, en este nuevo ámbito en el que a través del Estatuto del Artista y a través de estas nuevas contrataciones, yo sigo teniendo la duda, ¿no?, de saber los actores cuando hacen actividades para el audiovisual, si realmente tienen el mismo estatus en todo el territorio o se les tiene que aplicar la normativa para los actores, ¿vale?, según su comunidad autónoma donde se esté desarrollando la producción audiovisual. Esto no sé si me lo podéis explicar. Yo, claro, eso entiendo yo. En este caso, la producción audiovisual sí es igual para todos y se tiene que aplicar igual independientemente de la comunidad o de la provincia en la que se ruede. El problema está, yo creo, es en el teatro. El teatro sí que es el que marca más la diferencia de aplicación normativa, pero el audiovisual, independientemente del tipo de formato, es más agradecido en este sentido porque al menos tenemos un criterio unificado, sea mejor o peor, pero al final es para todo el territorio nacional. Sí. Perfecto. Y una pregunta para Pilar, estás directamente, es decir, todas estas nuevas aplicaciones laborales que nos pueden dar un poquito de certidumbre, porque son datos concretos en los que se nos indica cómo tenemos que proceder, y toda esa interpretación como que entiendo que queda más fijada, pero a la hora de luego de traslucirlo en un presupuesto, ¿vale?, nos transforma un poco los costes laborales que esto puede tener, es decir, a la hora de calcular con un trabajador, por ejemplo, no sé si ya el modelo tipo fijos discontinuos tiene alguna variación, ¿vale? Si a la hora de contratación, por ejemplo, en series, si ya no tienes que estar contratando como fijos discontinuos en ocasiones cuando tienes que hacerlo. Y luego al traslucirlo al presupuesto para el pago de vacaciones, el pago de previsión de indemnizaciones que tengas que tener en consideración, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando estás trabajando en televisión. Esto no sé si hay alguna variación con esto. Sí que había el tema ese de que supusiera unos gastos, ahora ya no. Ya se supone que el problema que teníamos, si se hacían contratos que tenían que ser fijos discontinuos o fijos, como ahora ya tenemos este contrato, de tiempo definido o determinado, perdón, ya no tenemos este coste que suponía el despedir a la gente o el contratar por menos de 30 días y demás. Esto ya no se va a aplicar, ¿vale? Y además quedó bastante claro que lo dijeron también que esto no se iba a aplicar. Luego, el tema de que sí que se ha cambiado es que tú puedes tener a una persona contratada con este tipo de contratos hasta 18 meses. Esto no implica ningún despido improcedente ni demás, siempre que estos contratos. El problema sí ya llega, por ejemplo, que una cosa que siempre hemos estado un poco detrás y comentándolo, pues por ejemplo en el tema de contratos personal para animación, es más de 18 meses. Entonces, ahí sí que se va a tener que aplicar, es que los 20 días por año, si antes eran 12, pues ahora serán los 20 días por año a la hora de hacer la finalización del contrato. Pero bueno, se ha podido respetar que hasta 18 meses tú puedes estar contratado o bien porque te han contratado por ese tiempo o bien porque vas haciendo prórrogas porque el proyecto así lo requiera. Con lo cual en eso yo creo que no va a suponer ningún coste más. Sí que hay una cosa que yo no sé, porque Teresa iba a hacer también una consulta. El tema de ahora estar todos incluidos en el artículo 2.1e del Estatuto de los Trabajadores, que antes estábamos fuera y ahora ya estamos incluidos los técnicos, si esto va a implicar qué acuerdo se va a tener con el IRPF, ¿vale? Porque antes sí que había una excepción, que fue unas consultas vinculantes que había, que efectivamente, o sea, que a los técnicos no se les aplicara lo que conlleva estar en este artículo. Bueno, en realidad era el 85. Claro, ¿no? Si quieres, ahora os explico cómo funciona. Sí, nos lo explica mejor Teresa, porque esto es una de las dudas que sí que existe todavía, que no sé si ya tenemos respuesta o no, pero qué tipo de IRPF será el que se tenga que aplicar. Pero esto no es un coste en la película, es un coste, bueno, es
es algo que de cada técnico, cada persona tiene en su impuesto, pero por lo demás yo creo que no va a afectar. Con estas nuevas medidas, creo que para bien no va a afectar en costes, ¿no? Más allá, no sé si Tere tiene alguna aclaración. Claro, no, de hecho lo que os decía, realmente en cuanto a costes hemos ganado, yo creo, un poco en cuanto a costes, porque sí que es cierto que al eliminar los recargos en régimen general para esos contratos cortos, pues ahorramos esa pequeña parte, que siempre han existido, porque el recargo de cotizaciones en contratos de corta duración en régimen general siempre han existido. Hasta el día 30 de diciembre eran de un 40% sobre la base de contingencias comunes, solo que era un poquillo complicado de calcular, pero existía, y ahora lo han fijado en una cantidad fija que ronda los 27 euros. Al eliminar eso, sí que es cierto que ganamos. ¿Por qué? Porque todo el departamento de vestuario, todo el departamento de eléctricos, de maquinistas, las peonadas iban en régimen general. Al ahorrar esos recargos, ya hemos ahorrado mucho en el presupuesto de cotización en general. Lo que se refería Pilar en cuanto al IRPF, que no es tanto en cuanto al presupuesto, sino el impacto en la nómina del equipo, es muy sencillo. En origen, el Real Decreto del 1435, que es el que ahora se modifica, determinaba como relación laboral de carácter especial única y exclusivamente al equipo artístico. Y equipo artístico, en nuestra parte que nos corresponde, aglutinándolo en el actor, por decirlo de alguna manera. De esta manera, todo excluía especialmente al equipo técnico y auxiliar y obviaba, no existía la figuración. ¿Qué pasa con esto? Que al excluir a los técnicos y al obviar a la figuración se consideraba relación laboral de carácter especial única y exclusivamente al equipo artístico, que es la vinculada con el artículo 2.1e, que a su vez se vinculaba al reglamento de IRPF y decía: todo el contrato temporal inferior a un año tendrá un mínimo de aplicación del 2%, salvo aquellas relaciones laborales de carácter especial que tendrán un mínimo del 15%. ¿Qué pasa ahora? Desde el día 22 incluimos expresamente en el texto al equipo técnico y auxiliar y a la figuración. Por tanto, no es que ya no debemos aplicar las consultas vinculantes, porque ha cambiado la norma que hacía que esa consulta vinculante tuviera sentido, y era la exclusión o la obviedad. Nos habían obviado, nos habían excluido, se nos aplica el 2%. Ahora nos están incluyendo. Por tanto, tendremos que ir al 15%. ¿Qué pasa? Que el legislador esto no había caído y nosotros lo habíamos preguntado en múltiples ocasiones. Y el viernes en la reunión aprovechamos abiertamente y decirle: mira, es que nos pasa esto. Y no es que afecte al presupuesto de los proyectos, pero sí que tiene un impacto negativo en las personas a título personal y sobre todo en las que menos cobran. Y no nos parece justo, no sabemos si jurídicamente sí se puede utilizar, pero no es justo. Y nos instaron a que hiciéramos la consulta formal que está hecha y que todavía no tenemos respuesta. Sí que es cierto que tanto en cuanto no tengamos respuesta, por prudencia, mi consejo es aplicar el 15%. Claro, esto tiene un impacto en el trabajador negativo en el líquido mensual. Es el problema que tienen, que luego finalmente en su declaración de la renta hagan cuentas oportunas con Hacienda y tal. Pero claro, no se va a esperar esta retención tan grande y eso a veces genera problemas. Eso, o sea, te genera problemas en la negociación. Eso siempre lo hemos tenido. Eso hemos estado constantemente en todos los, cuando mandaban algún escrito y teníamos que presentar modificaciones, en eso hemos insistido, vamos, lo tenemos ahí en borrador, en rojo, en rosa, en todos los colores de esto, cuidado con esto que va a suponer esto, porque claro, un figurante, por ejemplo, imaginaros, un figurante. Sobre todo el impacto es en el figurante, el sueldo, claro, el sueldo de 8 horas, que son unos 49 euros, me parece, os lo digo un poquito de memoria. Aplicar ese 15%, sí que es cierto que regularizarán, pero si has trabajado 2 días en enero, tienes que esperar hasta mayo del año siguiente, pues... Lo que pasa es que vamos a ver, o sea, si realmente ahora se acuerda algo y va a ser eso, porque en Barcelona, por ejemplo, te aplican el 15% a todo el mundo, directamente, y a figurantes. O sea, por eso que decimos de los criterios, bueno, pues allí deciden que es el 15 y es el 15. Entonces, a ver, ahora sí que podremos saber. Claro, es posible que se anticipen. Sí. Bueno, claro, es posible que se anticipen y nos digan Lo importante es que nos lo clarifiquen habiendo hecho precisamente la consulta. Totalmente. Y que ya se sepa de una vez por todas qué es lo que debemos hacer y no estar pendientes de qué haces tú, qué hago yo, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y una última pregunta os quiero hacer, porque ya vamos a ir terminando.
Yo os quiero preguntar por la figura famosa de los falsos autónomos, ¿vale? Que es una discusión que casi siempre tengo con muchos de los trabajadores a la hora de contratar. Yo siempre explico que toda contratación es necesariamente laboral, ¿vale? Que pudiese haber algunas excepciones dependiendo si hacen servicio o hacen una relación directamente laboral. Y eso hay veces que los trabajadores que tienen una cámara, que tienen una Steadicam, que tienen algo, no lo logran entender. Ellos siempre dicen que son autónomos, ¿vale? Y claro, al final siempre nos ponen en un brete o en una complicación a la hora de hacer la justificación de costes, etcétera, 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 o cualquier problema laboral que pueda surgir en el trasunto del rodaje. Entonces, no sé si o una u otra me podéis explicar en qué momento estamos de esa situación. Ahora, con esta reforma del día del 22, queda muy claro que la figura del autónomo tiene que estar muy, muy, muy bien justificada y es tan sencillo como que lo que encarguemos sea un producto. Simplemente. No es entender, por ejemplo, os pongo un ejemplo claro. Equipo de construcción. Si yo encargo a una empresa de construcción un escenario que lo hacen y me entregan, yo no soy responsable de cómo, de qué horarios, qué material destinan, en qué ubicación. No se cumplen las pautas de laboralidad, que es verdad que en la realidad actual están más difusas que antes con el teletrabajo, con la autonomía de cada trabajador, y más en esto que nos dedicamos por la parte creativa, pero se sigue manteniendo. Tenemos ajenidad, dependencia y remuneración. Si se cumplen esas tres pautas, es una relación laboral. Y un Steadicam, aunque me traiga su Steady, me podrá hacer una factura por el importe del Steady, pero por su prestación de servicio como cámara, como operador, le tengo que contratar como una relación laboral, porque está ubicado en el set a la hora que yo le he dicho, como yo le he dicho, y siguiendo las directrices del director de fotografía y del director. Y eso es una ajenidad de libro. Que nos quiere facturar la cámara, perfecto, pero su prestación de servicios es relación laboral. Y esto, ojo, hay que tener mucho cuidado porque es algo que se va a perseguir mucho y que el cuerpo de inspección lo tiene como una de sus premisas para este año, la eliminación de la figura del falso autónomo. Entonces, ahí es importante que, independientemente de lo que diga el técnico, el responsable de contratar a un falso autónomo, aunque el falso autónomo sea el que diga quiero ser contratado como autónomo, es la empresa, no es el trabajador. Sí, además ahí sí que han insistido mucho y desde los sindicatos insistían constantemente en que esta era una cosa que salía en todos los lados, o sea, el falso autónomo. Eso es algo que lo que dice Teres, que van a ir detrás y los sindicatos han insistido mucho en que esto no suceda. Yo tengo la suerte de que ya no me ha ido tocando este tema. Sí que es verdad que antes se decía lo de yo llevo mi cámara y hago el estéreo o demás o hago el vídeo y me puedes contratar y yo te facturo y ya está. Y no, ahora la verdad es que la gente lo entiende y por un lado está contratado esa persona y por otro lado factura su maquinaria. Pero igual que sonido, que sucede o demás, no. A ver, hay casos excepcionales como, por ejemplo, que tú le encargues a alguien que te haga una vídeo promocional, por ejemplo, y tiene que ir cada día a grabar cosas del rodaje. Eso, bueno, a mi entender incluso podría facturarte porque tú no le vas a marcar ni una hora, ni cómo lo tiene que hacer, ni demás. Tú le estás encargando un producto que es vente y hazme un vídeo total donde tú vas a hacer todo, desde qué imágenes grabas hasta cómo lo montas y qué presentas. Bueno, ahí podría, ¿no?, estudiarse si puede ser una facturación, pero un técnico que va todos los días al horario que tú le dices, al lugar que tú le dices, y hacer el trabajo que la empresa, vamos, que el producto necesita, es una relación laboral. Pues muchísimas gracias, Pilar y Teresa, por vuestro tiempo. La verdad es que creo que nos habéis explicado muy bien esta nueva situación para que todos los que trabajamos en producción sepamos cómo tenemos que hacer las cosas. Y bueno, seguramente os seguiremos haciendo miles y miles de preguntas cuando nos encontremos con las situaciones. Pero de verdad que os lo quiero agradecer porque esto es tremendamente útil y necesario para nosotros. Sí, muchas gracias. Vamos a intentar, de todas formas, lo hablamos, que vamos a intentar hacer un documento o un poco una guía de lo que interpretamos que significa esta nueva ley y que conste que esto es nada, es muy poquito para lo que todavía queda, pero yo creo que todo el mundo está muy contento ahora de que
creo que vamos a conseguirlo, que hay muchas cosas todavía hay que hay que arreglar en Claro este que sector. sí, claro que sí. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias y espero poder hacer otro podcast con nosotros para que nos contéis más cosas de todo lo que sabéis, que es muchísimo. Muchas gracias, Perdón, Coco. quiero hacer un inciso y dar las gracias también a Alianza Audiovisual, porque gracias a que con Alianza nos hemos juntado todas las asociaciones de técnicos, nos están escuchando, o sea, vamos ahí haciéndonos hueco y nos están escuchando, y eso es gracias a haber creado esta Alianza Audiovisual. Pues cuánta razón tienes, doy fe de ese hecho, sí, con los también, avances precisamente con el Estatuto del Artista, con el sistema de ayudas del ICA, etcétera, etcétera, y la verdad que ir de la mano de la Alianza Audiovisual es sin duda un acierto, y gracias a eso es verdad que nos están escuchando, nos están teniendo en cuenta todos los que trabajamos en el sector, así que dar las gracias por ello. Hay que ir. Así que nada, pues nada, terminamos entonces. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós. Si quieres estar informado de lo que sucede en el sector audiovisual, sigue el blog de nuestro socio Rodrigo Espinel, produccionaudiovisual.com. Allí encontrarás todas las novedades de la industria del cine y la televisión de nuestro país. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.